Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a mostrar cómo acelerar y optimizar Windows 7, 8, 10, 11 de una manera sencilla y fácil. Y para esto, amigos, no vamos a utilizar nada de programas. Vamos a utilizar estos comandos que tenemos aquí. Estos comandos se los voy a dejar en la descripción del video para que ustedes lo puedan copiar y pegar. Vamos a hacer una limpieza primeramente de archivos temporales que se van acumulando con el paso del tiempo en nuestra PC y hace que se ponga lenta. Para esto vamos a irnos a inicio, vamos a darle clic derecho y vamos a ejecutar acá. Le damos clic, nos va a aparecer este apartado, amigos, y en este apartado vamos a colocar la palabra o el comando temp. Le damos en aceptar. Y en esta parte, amigos, nos va a aparecer un sinnúmero de archivos temporales que se han estado acumulando en nuestra PC. A mí me parece poco, ya que yo hago periódicamente esta limpieza para tener mi PC óptima. Pero si ustedes no lo han hecho, posiblemente van a tener bastantes archivos. Y si nunca han hecho esta limpieza en su PC, posiblemente tengan varios gigas de archivos temporales. Lo que vamos a hacer es seleccionar todo lo que tenemos con control E. Vamos a darle clic derecho y vamos a eliminar de esta manera. Si quedan algunos archivos por allí, no se preocupen, no hay problema. Vamos a minimizar esta pantalla. Vamos a repetir el paso, vamos a irnos a inicio, clic derecho en ejecutar y vamos a escribir porcentaje temp porcentaje. Ok, y le damos en aceptar. De igual manera, en esta parte también nos va a enviar a otra carpeta de archivos temporales. En este caso yo tengo 325. De igual manera, amigos, vamos a apretar control E, que es seleccionar todo. Vamos a darle clic derecho y vamos a eliminar, ¿ok? Eliminar. Como ven, yo tengo casi 2 GB, más de 2 GB que se me han juntado aquí en esta carpeta. Un promedio de 3 GB, amigos. Si ustedes, como les digo, nunca han hecho una limpieza, posiblemente tengan varios gigas de espacio en archivos temporales. Y esto hace que su PC se haga lenta, cada vez más lenta. Por eso a veces no nos explicamos cómo nuestra PC de la nada se va poniendo más lenta, ¿verdad? Entonces, una vez terminado esto, si es que estos archivos no se han podido eliminar, simplemente denle en omitir, no va a pasar nada. Y lo dejamos tal y como está. Le damos en minimizar. Y el siguiente paso es el mismo. Vamos a escribir el comando prefetch. Le damos en aceptar. Aquí yo solo tengo uno. Si les aparece más, pues borren todo lo que tengan en esta carpeta. Vamos a darle en minimizar. Y ahora nos vamos a ir al último comando, que es el clean mgr. Le damos en aceptar. Este comando nos va a abrir esta ventana, que es un liberador de espacio del sistema, el cual va a buscar los archivos que son innecesarios para que nosotros podamos borrarlos y así vamos a aumentar nuestro espacio de almacenamiento. Vamos a empezar con nuestro disco C. Aquí tenemos todos los discos que tiene nuestra PC. Vamos a empezar con el disco C y vamos a darle en aceptar. Nos va a aparecer esta otra ventana. Y aquí pues nos especifica qué archivos son los que se van a borrar. Actualmente está en check los archivos de programas descargados. Tenemos los archivos temporales de internet. Tenemos los informes de errores de Windows. Las miniaturas y los archivos temporales. Vamos a seleccionar todos. Vamos a seleccionar casi todos. Vamos a tener cuidado en lo que es la papelera de reciclaje. Aquí en la papelera tengo 3.38 GB. Esta es la cantidad de archivos temporales que hemos eliminado. Y eso que yo hago casi siempre esta limpieza. Probablemente ustedes van a tener mucho más gigas aquí. Y esto es lo que hace nuestra PC lenta. Van a tener cuidado porque si hacen check aquí, se va a borrar todo lo que tengan en la papelera de reciclaje. Así que si han borrado algo por error, por favor revisen que su papelera no tenga nada importante y le dan check aquí y simplemente vamos a dar en aceptar. Y el sistema automáticamente va a borrar todo lo innecesario, todo lo que hemos seleccionado. Esto va a tardar algunos segundos, probablemente si hay más, algunos minutos. Y nuestro disco C pues va a quedar completamente limpio. El siguiente paso va a ser igual que el mismo. Nos vamos a ir a inicio, ejecutar y aquí vamos a colocar el comando clean mgr. Le damos en aceptar. Nos va a aparecer la unidad C. Le damos también en aceptar. Nos va a aparecer esta ventana
Y en esta parte nos va a aparecer dos nuevas carpetas. Vamos a darle check en estas. Vamos a dar check en todo, amigos. Pero eso sí, tengan cuidado que en la papelera de reciclaje no tengan nada importante. Si es así, pues simplemente desmárquenlo. Y automáticamente Windows va a eliminar todos estos archivos que no nos sirven para nada y tan solo ocupan espacio en nuestra PC. Esto va a demorar algunos segundos o minutos, depende de qué tan saturada esté nuestra computadora. Recuerden, amigos, que este video va a tener una segunda parte, ya que es muy extenso lo que es la optimización y limpieza de Windows. Como siguiente paso vamos a irnos a la barra de tareas. Vamos a dar clic derecho aquí en la barra de tareas y vamos a ir a administrador de tareas, ¿ok? Ya estamos en administrador de tareas. Lo que vamos a hacer aquí en el administrador de tareas es ir a inicio. Y aquí en inicio nos va a mostrar todos los programas o aplicaciones que nosotros tenemos, pero que son las que se van a ejecutar apenas nosotros encendamos nuestra PC. Estos programas o aplicaciones van a arrancar ni bien nosotros encendemos nuestra PC. Yo lo tengo casi todo deshabilitado. Lo único que tengo habilitado aquí es el Audio Manager, que es el con el que hago las grabaciones de mis videos. Yo lo tengo todo deshabilitado. ¿Por qué, amigos? Porque cuando nosotros prendemos nuestra PC, estas aplicaciones arrancan en el momento y eso hace que consuma recursos y memoria a nuestra PC. Entonces lo que vamos a hacer es deshabilitar. Lo único que vamos a hacer para deshabilitarlo es dar clic derecho y hacer clic en deshabilitar. Y si nosotros queremos habilitarlo, pues simplemente damos el clic derecho y habilitar. Nada más, amigos. Y con esto nuestra PC obviamente le vamos a quitar un gran peso de encima. Estos programas o aplicaciones ya no se van a iniciar sin nuestro permiso apenas nosotros encendamos nuestra PC. Nuestra PC va a encender mucho más rápido. El siguiente y último paso en este video, amigos, va a ser irnos a la lupita. Y nos vamos a ir a configuración. Si no lo encuentran, pues van a escribir configuración. Vamos a ingresar. Y aquí en configuración, amigos, nos vamos a ir a privacidad. Aquí en privacidad, amigos, vamos a bajar un poco y nos vamos a ir a lo que son las aplicaciones en segundo plano. Aquí tenemos todas las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano sin nuestro permiso. Aquí yo lo tengo desactivado, ustedes lo van a encontrar de esta manera. Lo van a encontrar así, amigos, todo activado. Estas aplicaciones, como su nombre lo dice, son aplicaciones que se ejecutan en segundo plano sin nuestro permiso y también nos van a ocupar memoria y nos van a quitar recursos a nuestra PC. Es por eso que lo que vamos a hacer es desactivar todas. Una vez que ya estén todas desactivadas, estas aplicaciones no se van a ejecutar en segundo plano. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, la calculadora yo la tengo deshabilitada. Eso no quiere decir que no puedo usarla. Vamos a coger la calculadora. Aquí está la calculadora. Normal puedo hacer operaciones tranquilamente. Lo único que va a hacer esto es que no se ejecuten en segundo plano sin nuestro permiso. Nada más, amigos. Y esto, amigos, nos va a ahorrar un montón de recursos, ya que yo tan solo tengo esto, pero ustedes pueden tener muchas más aplicaciones o programas que se están ejecutando en segundo plano. Bueno, amigos, llegamos al fin de este tutorial. No se pierdan la segunda parte, que es también muy importante, y ya nos estamos viendo en el siguiente video, amigos. Cuídense, chao.